Xavier Aragay es experto internacional, consultor de transformación educativa y cultural en instituciones y organizaciones. Para ello se ha formado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con estudios de máster y posgrado en EDADE, IES y UPF. Trabaja en el liderazgo para el cambio y está especializado en el cambio de la educación con una metodología propia, innovadora, original y contrastada. Acumula más de 25 años de experiencia. Durante ese tiempo ha sido director general de la Fundación Jesuitas Educación, ha diseñado el proyecto Horizon 2020, es director y autor de la colección Transformando la Educación, ha sido gerente del Vall d'Hebron Institute of Oncology, fue adjunto al gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña y después fundador y director gerente de la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Handred, la organización de innovación educativa, e impulsa, como decimos, Reimagine Education Lab. Xavier, cuando quieras. Un aplauso. Txalo bat. Buenos días. Egunon, y muchas gracias por esta invitación, consejera, rector, amigos y amigas. Vamos a intentar hacer un rato de reflexión y muchas gracias por esta invitación, enmarcar, rector, la presentación de Mendeberri 2000. Vamos a intentar hacer un rato 25 de... Vamos a ver si nos funciona. Ah, es que no tocaba la que toca. No. Bueno, mientras la pantalla avanza, porque seguramente es un problema que la pantalla tiene que ir avanzando, vamos a situar lo que sería la conferencia de hoy, que la titulamos Reimaginar la educación, reimaginar la universidad. Este es nuestro contexto. Creo que para todos nosotros y para mí especialmente es un día importante porque reimaginar la educación es básico, porque seguramente... Bien, ¿no? Muy bien, gracias. Seguramente es la mejor herramienta que tenemos para mejorar el mundo y como las personas que estamos aquí dedicamos nuestra vida y nuestra profesión a ello, estamos convencidos de esto, ¿no? Pero precisamente porque amamos la educación, lo más importante es reimaginarla, reinventarla. Y en este caso estamos hoy aquí para hablar de la necesidad de reimaginar, de reinventar la universidad. La primera idea es, la educación está en crisis. Es una crisis de crecimiento, es una crisis de metamorfosis. Y básicamente es una crisis producida porque estamos viviendo en un mundo que cambia, que se transforma, que avanza a una velocidad increíble. No es una crisis de país. Digamos que está la educación en crisis en este país, en Europa, pero está en crisis en todo el mundo. Es más, diría yo, una crisis de sistema. De un sistema que, tal como lo conocemos hoy, nace en la segunda mitad del siglo XIX, cuando avanzamos de lo que era la universidad medieval o la escuela medieval y nos adentramos en lo que se denomina la escuela moderna. Hemos vivido más de 100 años, digamos, con este sistema basado en síntesis y muy sintetizadamente. Ya sé que no estamos haciendo esto, pero venimos de aquí, de un profesor que tiene el conocimiento, tiene la sabiduría, quiere transmitirla a un alumno que forzosamente ha sido y es aún en gran parte un sujeto pasivo, que debe de escuchar atentamente, debe de tomar notas y luego ponérnoslo en un examen, le ponemos la calificación y así al final, como ha sido, digamos, buen estudiante y se ha ido dejando, permitirme la expresión, formatear, digamos, en este proceso, le daremos un título al finalizar. Bueno, pues yo creo que lo que está en crisis es esto. Es verdad que esto ya no lo hacemos de la misma forma, es verdad que hemos puesto proyectores en las aulas, es verdad que hemos hecho cosas, pero en esencia
y si no, se lo preguntamos a los alumnos en el momento en que tienen la semana de los exámenes. En esencia, esto es lo que aún estamos haciendo tanto en la escuela como en la universidad. Hoy en esta intervención lo que pretendo es hacernos cantidad de preguntas, porque me parece que lo más importante es hacernos preguntas, porque las preguntas y las dudas nos mueven al cambio. La inercia y la certeza de que estoy haciendo lo correcto y que no debo cambiar es lo que muchas veces frena los procesos de cambio. En todo caso, la pregunta básica es, ¿debemos transformar la educación? Y fíjense que subrayo la palabra transformar. No estoy hablando de pequeñas mejoras, de la necesidad de la mejora continua. No estoy hablando de sobre este sistema que considero que está obsoleto, vamos poniéndole elementos. No, estoy hablando de transformar, ¿no? Y de transformar la educación y transformar la universidad. Algunas preguntas para empezar, ¿no? Si estamos hablando de universidad, la primera pregunta es, ¿la formación universitaria puede ser prescindible? Bueno, hay algunas empresas que ya consideran que sí, que la titulación en sí no es imprescindible. Si bien es verdad que es habilitante en algunos ámbitos profesionales, es verdad que cada vez más es una condición necesaria, pero en ningún caso ya es suficiente. Y las empresas, cuando seleccionan, consideran que esto ya forma parte de, pues, el título de bachiller, el título de, en fin, sí. Pero sobre todo lo que les interesa es, ¿y tú quién eres? Por tanto, la formación universitaria, si no se transforma, podría ser progresivamente más prescindible de lo que es ahora. La segunda pregunta, ¿va a crecer la demanda de formación universitaria en el mundo? Bueno, parece que sí. Parece que en los próximos 10 años va a haber un incremento sustancial de demanda universitaria. Algunos autores lo fijan incluso en, de aquí al 2030, 100 millones de alumnos más en el mundo, no aquí. Y por tanto, la demanda universitaria va a continuar creciendo. Pero esto es un arma de doble filo, porque en parte entonces podríamos pensar, bueno, entonces ¿por qué cambiar la universidad si los alumnos van a continuar llamando a la puerta, ¿no? Por tanto, va a continuar la demanda, excepto en algunos países, como podría ser el nuestro, en el que la baja de la población, la baja de la natalidad se asomará a la universidad en 4 o 5 años. Y por tanto, si no somos capaces de atraer alumnos, incluso de otras partes del mundo, sí que es verdad que nosotros podríamos entrar aquí en un declive del número de alumnos. ¿La función docente va a mantener su importancia y peso? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy importante. La universidad tiene muchas funciones, la investigación, la transferencia, la difusión y la docencia. En los últimos años, en el ámbito universitario, especialmente en Europa, ha tenido un crecimiento muy importante la investigación. Y algunos pensamos que esto ha ido a veces en detrimento de la función docente. Por tanto, debemos continuar preguntándonos por la función docente y debemos profundizar en su replanteamiento, en su cambio de rol y, por supuesto, en su formación. La última pregunta, la más importante, ¿la universidad va a mantener su relevancia? Ahí hay dudas respecto a la capacidad de la universidad cuando hay muchos más agentes, hay muchos más dinámicas en el mundo que pueden asegurar la transmisión de conocimiento, la crítica. Antes, digamos, si nos referimos a hace 30, 40 o 50 años, la universidad tenía prácticamente el monopolio.
de la generación de conocimiento, la crítica social. Hoy esto ya no es así y, por tanto, la universidad, desde mi punto de vista, debe de volver a reflexionar mucho más sobre cómo volver a recuperar, en un mundo donde hay mucha más competitividad en este aspecto, cómo recuperar su relevancia. Bien, porque estamos en un nuevo mundo que está emergiendo. Ya sé que a veces las personas tenemos una necesidad de, como si dijéramos, encerrarnos en nuestro cuadrado de nuestra actividad profesional, nuestra actividad personal, y de vez en cuando recibimos alguna noticia del mundo que nos hace pensar que este mundo, y ahora que no tenemos alumnos aquí lo podemos confesar, este mundo se está volviendo un poco loco. Están pasando cosas que nos sorprenden a todos, ¿no? Más allá de nuestro desconcierto, lo que es importante es ver que un nuevo mundo está emergiendo. Seguramente cuando alguien dentro de unos años escriba sobre esta época, como lo va a mirar en un bloque de 10, 15 o 20 años, va a decir que no estamos en una época de cambios, estamos en un verdadero cambio de época. Lo que pasa que nosotros, que lo vivimos cada día, nos cuesta verlo. Pero si nos ponemos unas gafas específicas, podemos ver que estamos en un mundo, supongo que conocéis esta expresión, lleva algunos años de vigencia, nos dijeron que estábamos en un mundo VUCA, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y justo cuando estábamos acostumbrándonos a saber vivir, nosotros que veníamos algunos de un mundo más estático, de un mundo incrementalista, no sé si os acordáis que hace años, claro, me refiero a hace 10, antes de la crisis, cuando se hacía un presupuesto de un año para otro, nos preguntábamos, ¿qué tanto por ciento de incremento le pongo? Y ya está. Veníamos de un mundo incrementalista en el que además estábamos acostumbrados a que los recursos fueran aumentando de alguna forma. Bien, cuando estábamos acostumbrándonos a un mundo VUCA, vienen algunos autores y nos dicen, no, oiga, es que esto se ha complicado. Y hay un autor que se llama Harari, que seguro que lo conocéis, es el autor de Homo Sapiens y Homo Deus, y ahora un libro que ha sacado últimamente que se llama 21 claves para el siglo XXI, que él, y esta idea la tomo de él, dice, ya no estamos en un mundo VUCA, vayan acostumbrándose al cambio, estamos ya de lleno en un mundo UTRU, que suena un poco más fuerte, digamos, ¿no? Es un mundo de transformaciones sin precedentes y que además son realmente inciertas. Esta es un poco la idea de fondo. Estamos ante transformaciones de las que los precedentes que tenemos ya no nos sirven. Lo que fue la emergencia del coche a principios del siglo XX no nos sirve ahora para comparar con otras cosas. Muchas veces en algunas conferencias pongo como ejemplo, para darnos cuenta de esto, el concepto del WhatsApp. Pregunto en alguna audiencia, aquí no lo voy a hacer porque seguro que ustedes ya lo saben, ¿cuántos años hace que tenemos WhatsApp? Y el otro día en una conferencia alguien dijo, 10 años. Dije, imposible, porque se inventó hace 6. Y de hecho lo estamos utilizando los más avanzados hace 5. Y algunos pues hace 4 o 3, ¿no? Y en cambio nos parece que ya no podemos vivir sin esta cosa. Y fíjense que el WhatsApp nos ha cambiado las relaciones de pareja, nos ha cambiado las relaciones con nuestros hijos, nos ha cambiado las relaciones con los amigos, nos ha cambiado las relaciones en la empresa, nos ha cambiado las relaciones en la universidad y nos ha cambiado las relaciones en la escuela. Y si no, para poner el ejemplo de la escuela, que se lo pregunten a los maestros, que esto del grupo de papás y mamás de WhatsApp es un desastre. Claro, y el que se inventó el WhatsApp nunca pensó ni diseñó estos impactos. Esto es un verdadero impacto, esto es como un misil directo a nuestra línea de flotación vital.
sea, lo que ha cambiado el WhatsApp es nuestra vida, directamente. Y era imprevisible, no había precedente. Pues Harari, cuando habla de un mundo utru, significa, y lo dice él como ejemplo, y dice, imagínense cuántos WhatsApps vamos a tener en los próximos 5 o 10 años. Pero no número, he recibido 40 WhatsApp, no, ¿cuántos sistemas WhatsApp que emergen, que explotan, digamos, en nuestra vida, en nuestra sociedad y cambian nuestra forma de relacionarnos y al final van a cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Y por tanto estamos entrando en una era acelerada de cambios que nos impactan en muchísimas cosas. No voy a extenderme aquí porque lo conocemos, ¿no? Pero la infotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el big data, el blockchain. Estamos pasando de acostumbrarnos a alguna de las palabras estas y a entender exactamente lo que es, a algunos, los más avanzados, ya están viendo, albirando, digamos, los cambios que esto va a generar, ¿eh? Pero que va en la línea de lo que el WhatsApp ha significado, ¿no? Por tanto, fíjense, a mí me parece que ya no se trata de plantear innovaciones una a una, ya no se trata solamente de mejorar lo que tenemos, se trata de algo más, que va mucho más allá. Se trata de ponernos quizás unas gafas distintas, unas gafas de intentar ver que el futuro ya existe, que el futuro está emergiendo, que está en medio de nosotros, y por tanto, como directivos que somos de instituciones educativas, sean universidades o sean escuelas, intentar anticipar este cambio. Porque junto con todas estas nuevas tecnologías que emergen con mucha fuerza, hay un elemento claro que es la globalización. La globalización y el cambio que todo ello significa. Si bien es verdad que en el ámbito político internacional están apareciendo fuerzas y populismos y ciertos personajes que quieren detener de alguna forma esta globalización, la pararán por un sitio y emergerá por otro sitio. Visto en perspectiva de tiempo, no se puede poner puertas al campo. Por tanto, las universidades están inmersas en una globalización avanzada y que les va a afectar también en su estructura, en su organización, en sus relaciones, que de hecho ya las está afectando, pero que tendremos que ver y mirar mucho más allá. Fíjense, yo les presento a Amelia, vamos a imaginar en el año 2020, va a acabar la secundaria y Amelia, si todo va bien, irá a la universidad, saldrá de allí a lo mejor en el 2025, después quién sabe si hará algún viaje, se pondrá a trabajar, hará un máster o dos, estaremos en el 2030 y seguramente entre el 2030 y el 2040 es cuando va a desarrollar su potencial personal y profesional más importante. Muchas veces tenemos tendencia a intentar plantear los cambios en la educación a partir de los problemas que tenemos hoy o a partir de la experiencia que tuve yo, porque muchas veces ya saben ustedes que los profesores la tendencia que tenemos es aquello que me hicieron a mí cuando fui alumno y que me fue bien, tengo tendencia incluso inconsciente a replicarlo. Hay estudios de esto que demuestran que incluso en las escuelas de formación
de maestros, muchas veces más allá de todas las teorías que se explican, que a veces quedan en una capa más conceptual, lo que después un maestro cuando llega a una escuela reproduce es lo que un maestro que cuando yo era alumno hizo a mí. Bien, por tanto, lo que yo les planteo es un ejercicio de salir de esta inercia e intentar reimaginar la universidad, no a partir de nuestra experiencia, no a partir, digamos, de los problemas que tengo hoy, sino intentando otear, ver nuestros alumnos qué mundo van a encontrar y, por tanto, qué elementos debemos ayudarles a desarrollar. Claro, la pregunta básica, que a mí me parece fundamental y que a veces la inercia no nos deja plantear, ¿no? Formamos a Amelia para un puesto de trabajo, la formamos para una profesión, pero en sentido amplio, o la formamos para que pueda desenvolverse en el mundo que va a vivir. Claro, ya sé que alguien me dirá, hombre, Javier, un poco todo. No, un poco todo no. Un poco todo no, porque al final va a ser un poco de nada. De hecho, una alumna universitaria estará haciendo el grado 4 años. A lo mejor si se atrasa un poco 5, pero claro, después dirá, bueno, pero ahora un máster, sí, pero quizá lo ideal sería que no lo hiciera aquí, ¿no? Que el primero se pusiera a trabajar y que a lo mejor el máster lo haga donde sea. Por tanto, esta pregunta es relevante. 4 años tampoco es tanto. Debemos focalizar. A mí me parece que hemos de salir de esta idea de que lo formamos para un puesto de trabajo, pero nos cuesta. Nos cuesta porque es una inercia y nos cuesta porque cuando queremos hacer el paso alguien dice, ojo, pero es que el título es habilitante. Entonces ya está, porque le estamos dando la capacidad de que trabaje en una escuela o que si es un ingeniero, pues que certifique o firme no sé qué, ¿no? Bueno, sí, pero esta escuela dentro de 10 años será igual que ahora. Por tanto, eso de formar para un puesto de trabajo ya vemos que no es o no debería ser, o cada vez va a ser menos el objetivo de una universidad, ¿no? Y va tomando fuerza las segundas partes, la segunda y la tercera parte de esta pregunta. En todo caso, vamos a formarlo o formarla para una profesión en sentido amplio, pero una profesión que no va a ser estática, que va a cambiar de forma constante. Y sobre todo vamos a formarla para que pueda desenvolverse, desarrollarse, vivir en un mundo que va a ser completamente distinto del de ahora. Porque el mundo gira y el mundo sobre todo no va a esperarnos. A veces yo ya sé, porque además estamos trabajando juntos con la Universidad de Mondragón y con algunas otras y con muchas escuelas, yo ya sé que las instituciones a veces necesitan tiempo. Y alguien dice, bueno, es que Javier, necesitamos 2, 3, 4 años para hacer un cambio, porque mira, es que hay mucha inercia. Sí, pero el mundo no va a esperarnos 2, 3, 4 o 5 años. Insisto en la idea de que nosotros como directivos hemos de ser más audaces y debemos de anticipar. O sea, no se trata de ir al día, se trata de anticipar. El autor que antes citaba, Harari, en su último libro, que es Las 21 claves para el siglo XXI, tiene un capítulo dedicado especialmente, es el capítulo 19, a los educadores, a los directivos de las escuelas y las universidades. Y él cuenta en el libro que lo ha escrito en parte para impactarlos, para decirles, oigan, no se esperen a que el mundo cambie, porque dice una cosa que a mí, cuando la leí hace pocos meses, me impactó. Dice, mire, ustedes no lo saben, pero desde mi punto de vista, puedo equivocarme, las universidades y las escuelas tienen entre 5 y 10 años para hacer el cambio. Y lo repite, 5, 10, no digo 15. Y él dice textualmente, viene un verdadero
tsunami. Por la combinación de todo aquello que hemos visto antes de la infotecnología, inteligencia artificial, blockchain, por la globalización y por un elemento clave que nos olvidamos muchas veces, que es que los alumnos vienen cada vez distintos. Esta es una conversación de café. Muchos profesores van a tomar un café, muchos profesores dicen, oye, es que esto es de primero. Porque claro, la universidad está formateada en una idea que le cuesta mucho sacarse de encima. Y es que yo tengo un plan de estudios. Y me es igual cómo entre. Yo les he de meter, perdónenme la expresión, les he de meter el plan de estudios por donde les quepa. Algunos profesores, si los alumnos tuvieran una entrada USB, utilizarían la entrada USB. Sí, nos hace reír, pero conceptualmente es que es así. Si la tecnología en algún momento se inventa la entrada USB, hay algún profesor que tomaría el currículum, el contenido, lo metería por el USB y diría, hecho. Esta idea de que yo tengo un plan de estudios y los alumnos han de adaptarse a él, es una idea estática, fija. Cada cohorte, cada generación de alumnos que viene distinta. Y más que va a venir. Amelia, esta chica que hemos visto, que entrará en la universidad en el año 2020, posiblemente viene ya de una primaria y de una secundaria alternativa, distinta. A lo mejor ha hecho ya trabajo globalizado, a lo mejor ha trabajado por proyectos, y a lo mejor llega a la universidad y a la segunda clase magistral dice, pero ¿dónde estoy? Claro, no puede ser que la universidad haga abstracción de cómo llega. Si tiene 4 años, tendríamos que ver cómo llega, cómo le impactamos y sacar al máximo de ella. Y dejar de mirar compulsiva y obsesivamente el plan de estudios, que al final ya sabemos todos que es una negociación entre partes, y mirar a la persona de forma directa. Por tanto, la pregunta es, ¿qué habilidades, actitudes y marcos mentales va a necesitar Amelia para vivir personal y profesionalmente en este nuevo entorno? Esta es la pregunta. No como todo lo que tengo en el plan de estudios se lo meto. El País publicó hace 1 año y medio un estudio que había hecho una universidad británica que hacía unas encuestas a alumnos que salían de universidades europeas y norteamericanas, que ya salían del grado, y les hacían una serie de preguntas. A mí me impactó mucho porque el 52% de estos alumnos, que se supone que son de los mejores alumnos porque salían de las mejores universidades de Estados Unidos y Europa, después de 15 años de estar en el sistema escolar y 5, pongamos como media, en el universitario, o sea, 20 años, el 52% respondía que no sabía quién era. Sorprendente. Y además añadía que le habían enseñado muchas cosas que tenía en la cabeza, pero no sabían ni para qué servían. Y además añadía una cosa que sabemos, porque todos tenemos amigos, hijos, etcétera, etcétera, que no sabía qué hacer de su vida. 52%. A mí me parece un fracaso descomunal. De un sistema que, basado aún, fíjense, recuerden, que en la segunda mitad del siglo XIX lo importante era transmitir conocimientos como fuere, para un mundo que ya no necesita esto. Y por tanto, estos alumnos, en los que, por cierto, ellos y nosotros como sociedad le hemos destinado muchos recursos, tendrán que hacer no sé cuántas cosas para llegar a descubrir elementos básicos que yo creo que deberían de estar ya de serie dentro del sistema educativo.
¿Y cuáles son estos sistemas, estos elementos de serie? Bueno, pues el primero, reinventarse. Este autor que les decía, Harari, decía, bueno, esta generación de la que hablamos, Amelia, no tendrá de cambiar de puesto de trabajo cada 5 años, tendrá de cambiar de profesión entre cada 5 y 10 años. Esto es reinventarse, o sea, será una cosa, una profesión, y dentro de 5 o 10 años hará otra, que a lo mejor no tiene nada que ver con la anterior, y dentro de 5 o 10 años otra. Y como si todo le va bien, va a vivir 100 años y no se jubilará a los 65, esto es una evidencia, pues tendrá que reinventarse personal y profesionalmente 5, 6, 7 veces. Reinventarse. Y para eso hay que estar preparado, hay que flexibilizarse. Tendrá que vivir en constante cambio, en un mundo en constante cambio. Esta idea que decíamos antes, el mundo se ha vuelto loco. Antes teníamos una certeza de hacia dónde iba el mundo, ahora tenemos una incerteza muy grande. Aprender a vivir en lo incierto es muy importante. Ser creativos, ser críticos, ser analíticos. Ojo con la palabra ser creativos, porque en los ambientes universitarios lo de crítico y analítico está bastante claro, pero el creativo. Si alguien cree que en la segunda mitad del siglo XIX el sistema educativo, escolar y universitario se creó para que las personas fueran creativas, no ha entendido nada. O sea, el sistema educativo y universitario se creó para formatear a las personas respecto a una disciplina y a un ámbito profesional de una determinada forma. No olvidemos esto. Y formatear no significa desarrollar la creatividad. Es lo contrario. Entonces, ojo con a veces decir, bueno, nosotros les formateamos, porque al final el objetivo de un grado es este hoy, pero les ponemos cuando podemos algún elemento de creatividad. No, la creatividad tiene que ver, también hay otra confusión, se piensa que la creatividad tiene que ver, ustedes ya lo saben, pero con la música, el arte, no, la creatividad tiene que ver sobre todo con resolver retos y resolverlos de forma divergente, relacionar conceptos, relacionar disciplinas, relacionar ideas que no tienen que ver normalmente en el estándar, no tienen que ver entre ellas. Y dos ideas en torno a la creatividad. La primera, muchos autores dicen que la creatividad va a ser el verdadero petróleo del siglo XXI. Las personas necesitarán mucha creatividad, las instituciones necesitarán mucha creatividad, los países necesitarán mucha creatividad para competir en una globalización muy grande. Y la segunda, hay evidencia científica ya que se ha publicado en Internet y que tiene una profundidad muy consistente, que relaciona la creatividad con la y la transdisciplinariedad. Y hay autores que dicen que de hecho lo que mata la creatividad es esta obsesión de trabajar las disciplinas como compartimentos estancos, como silos. Pero perdónenme, si nos tomamos esto en serio, es una bomba de neutrones a la estructura y a la idea de universidad. Porque la universidad está estructurada en facultades, departamentos y en un aprendizaje basado en las disciplinas. Y yo ya sé que nosotros somos una generación que, como nos han formateado de una determinada forma, pensamos, bueno, mira, ¿sabes qué, Javier? Primero que sean fuertes en su disciplina, tengan los pies bien agarrados en el suelo. Y después ya haremos un poco de interdisciplinariedad. Pero esto ya ha condicionado su mirada al mundo. Esto ya ha limitado su creatividad. Por tanto, esto tiene que hacernos pensar mucho de hasta qué punto debemos ser capaces de romper la inercia, romper nuestros marcos mentales y ser capaces de dar un salto en este punto.
Por eso han de ser interdisciplinares y capaces de resolver retos complejos. Todos los retos que la humanidad tiene de futuro son retos que ninguna disciplina por sí sola va a poder resolver. Tienen que trabajar en equipo y en entornos interculturales. Muchas veces un comentario que muchos empresarios hacen a veces, o muchas empresas, es que la gente no sabe trabajar en equipo. Yo digo, claro, es que la educación no se concibió, el sistema educativo no se concibió para que la gente trabajara en equipo. Se concibió para lo contrario, para que fueran individuos, porque el estudiar se ha identificado siempre con que es un trabajo individual, de esfuerzo individual. Y por tanto la gente no sabe compartir, de hecho, retos. Y sobre todo aprender a aprender. Es dramático que hay alumnos que salen de la universidad y aún no saben cómo aprenden. Ahora ya sabemos que poner 30, 40, 50 alumnos juntos en un aula y pretender que aprendan todos al mismo ritmo es imposible. La neurociencia ya nos ha dicho que cada uno aprende de una forma distinta. Lo importante es que cada uno sepa cómo. ¿Cómo aprendes tú? ¿Cómo aprendo yo? Fíjense, porque lo más importante es responder a esto. ¿Quién soy? Es una pregunta difícil, nos la vamos respondiendo aún cada día los que estamos aquí. ¿Qué quiero aportar a este mundo? ¿Me explican en la universidad que el mundo ya está hecho? ¿Me explican las leyes físicas, químicas, matemáticas como que me las he de aprender porque el mundo es así y me he de meter dentro de este mundo y espabilate? ¿O me ayudan a hacerme una idea del mundo en construcción? Que además, un tanto por ciento, ahora no diremos cuál, yo no sé si será el 20, el 30 o el 50% de lo que me expliquen en el grado universitario quedará obsoleto. Vamos a decirlo claro. ¿Qué proporción de lo que les vamos a transmitir con una seguridad aplastante? Al cabo de 10 años va a salir una nueva teoría, una nueva investigación y va a quedar obsoleto. Hay personas que viven esto con una cierta desazón. Para mí es muy bueno que pase esto, que seamos conscientes de esto. ¿Por qué? Porque nos recuerda que el currículum no es un fin, es un medio. Transmitimos conocimientos para conseguir que la persona reflexione, para que crezca, no para que lo repita como un loro. Pero tomar conciencia de esto es muy importante. Por tanto, ¿qué quiero aportar a este mundo? ¿Cuál es mi proyecto vital? Y si estas son preguntas clave, como el rector planteaba antes, los elementos claves que debemos de plantearnos en la universidad es que el alumno tiene que crear su propia visión del mundo. No le sirve que yo, profesor, le diga, mira chico, te voy a explicar esto del mundo, ¿de qué va? Yo le he de dar elementos para que él o ella se creen su propia mirada y visión del mundo. Las Amelias van a necesitar tener un equilibrio mental y espiritual importante. Muchos autores dicen que la enfermedad más importante del siglo XXI va a ser los desequilibrios mentales. Hoy supongo que ya saben ustedes que en Estados Unidos y en Inglaterra son los dos países que dan datos. La principal causa de muerte en los campus universitarios ya no es ni los accidentes de coches, ni la droga, ni el alcohol. Es el suicidio. La principal causa de muerte en los campus universitarios americanos e ingleses es el suicidio. Han sacado datos. Hay otros países que no lo sacan. Pero han sacado datos y en los últimos 10 años el suicidio como causa de muerte en los campus universitarios se ha incrementado el 33%. A mí me parece impresionante. Es la punta de un iceberg esto, que nos está diciendo cosas si sabemos leerlas. Porque generalmente en estas universidades, sea por presión económica o familiar o autopresión que algunos se hacen,
Bueno, la situación es complicada, la exigencia es mucha. Si no le veo sentido a mi vida, si no le veo sentido a lo que hago, al fin. Por tanto, los alumnos tienen que trazar su propio camino. Esto es lo más importante. Y la universidad tiene que ayudar a esto, tiene que provocar esto, tiene que facilitar esto. Por tanto, fíjense, tenemos Amelia, que ya imaginemos que está en el 2040, que deberá reinventarse constantemente, que deberá aprender nuevas cosas, por tanto, aprender a aprender es una cosa que tiene que saber y tiene que saber cómo aprende ella, y que necesitará un contacto permanente con la universidad. Aún estamos pensando la universidad muy en términos de alumnos de grado, como el grueso de nuestra universidad, pero quizá hemos de proyectar una universidad a 10 o 15 años vista, en el que los alumnos de grado van a ser una minoría, selecta, porque son los que pueden dedicar 4 años a esto, pero todos deberemos estar en contacto permanente con la universidad. Vamos a necesitar una universidad abierta 24 horas, los 365 días, porque yo no puedo esperar incluso a veces el sábado a que el lunes pueda enviar un email, sino que tendré que tener una universidad que a lo mejor con sistemas artificiales o con lo que sea, tendrá que mantener un contacto conmigo y tendrá que facilitarme cosas. Todo esto para ayudar a Amelia a avanzar, a cambiar, ¿no? Porque fíjense, al final todo impacta. En educación estamos absolutamente acostumbrados a hablar de resultados y de resultados académicos. Y quizá una de las cosas que nos ayudan a ver y que hemos trabajado en la Universidad de Mondragón es que más allá de los resultados académicos hay el impacto humano. Según cómo se dirijan a mí, según cómo me traten, me hablen, me relacione con mis compañeros, me siente en el aula, según el color incluso de los edificios. Estos 4 años que estoy en la universidad me impacta. Y me impacta desde un punto de vista personal, desde un punto de vista humano, desde un punto de vista del desarrollo personal. Y por tanto, el concepto impacto nos ayuda, si lo separamos del resultado, nos ayuda a hacer un rebalanceo. Fíjense, hoy el sistema educativo y la universidad está desequilibrado. Los contenidos están aquí, son los reyes. Se planifica por el currículum y por el contenido, se explica en clase, se ponen exámenes siempre en función de esto. Y cuando podemos, decimos, no, pero claro, los valores y las habilidades y las competencias son importantes, pero es así. Necesitamos algún elemento, Mendeberry 2025 es esto en parte, que nos ayude a reequilibrar esto, a resituarlo. Es evidente que necesitamos los contenidos, pero los contenidos por los contenidos no tienen sentido ya. Los contenidos se han de orientar, se han de reorientar hacia un modelo de egresado distinto. Y ahí es donde los impactos nos ayudan. Este es un esquema que no voy a desarrollar ahora, pero que algunos de ustedes ya conocen, en el que si nuestra misión es educar a una persona y un profesional, normalmente estamos siempre metidos aquí. El proceso de aprendizaje es una carrera loca entre qué recursos tengo, qué actividades hago, qué resultados. Si tuviera más recursos haría otras actividades, resultados, siempre estamos aquí. Y una forma de desequilibrarnos para encontrar un nuevo equilibrio es hablar de los impactos. ¿Cómo impacto yo a estos chicos y estas chicas en sus aprendizajes, en sus comportamientos, en sus marcos mentales, en sus hábitos, en sus valores? Y esto tiene que ver con el modelo de persona, con el modelo de profesión. Porque fíjense, son las personas las que cambian nuestro mundo. Este mundo que tiene tanto por resolver, ¿no? Y una universidad, al final, ¿qué es? Son unas personas que hacen cosas con otras personas para que unas personas que se pasarán allí 4 años, cuando salgan, sean más personas que cuando que en el momento en el que entran, ¿no? Por tanto, quizá nuestra mirada debe de cambiar. ¿Cómo entran estas personas?
como yo tengo 4 años para impactar, cómo me lo monto, cómo pongo en crisis la inercia y el sistema que conozco y cómo me invento nuevas metodologías, artilugios, artefactos, estructuras, horarios y lo que sea para poder impactar. Porque fíjense, los alumnos cuando entran en la universidad, aunque ellos no lo sepan y ustedes no lo vean, llevan un cartel aquí delante que dice "Help me, please". Ayúdame, porque estoy en construcción. Entran con 18, 19 años, salen con... ¿Y esto qué significa? Estoy en construcción. Y por tanto necesito no una obsesión por resultados académicos y una obsesión solo por los conocimientos. Necesito poner esto al servicio de que estos 4 años sean una experiencia distinta. Estas son imágenes de universidades, ¿no? Pero nuestro objetivo es reimaginarla. El sueño sería que estos 4 años fueran verdaderamente impactantes, fueran una experiencia profunda. A mí personalmente me da mucha pena cuando voy a algunas universidades y veo personas, perdonen, que se arrastran literalmente por la universidad, sin ilusión. Ir a la universidad ha de ser un revulsivo. Hemos de organizarlo, hemos de montarlo para que nadie pase sin pena ni gloria por nuestras aulas. Y reimaginar la universidad significa preguntarse cómo cambiamos hacia un modelo centrado en el desarrollo de la persona profesional en el ámbito en el que nos estamos desarrollando. Y para eso hace falta moverse. Ser conscientes de las inercias. La universidad está construida, como todas las instituciones educativas, en una inercia muy importante, que a veces nos absorbe el 125% de la energía disponible. Pero si no reservamos energía para tener tiempo y fuerza para ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde, cómo vivirán nuestros alumnos y anticipar este futuro, estamos haciendo un flaco favor a la universidad. ¿Y qué necesitamos? Algunas ideas, ustedes seguro que tienen más. Recorridos flexibles. La universidad es normalmente muy inflexible en el recorrido, marca mucho lo que has de hacer. Necesitamos agrupación por intereses. Hay experiencias de universidades que agrupan a los profesores y a los alumnos por intereses. ¿A tú qué te interesa el medio ambiente? Es igual que seas un profesor de Derecho, de Economía, de Biología. Vamos a agruparnos no por los departamentos clásicos, sino por el reto que tenemos que resolver. Y los alumnos igual. Vamos a fomentar el aprendizaje entre iguales y desiguales en grupos flexibles. Ya lo hacemos, pero quizá tendremos que hacerlo muchísimo más. La cohorte grupo-aula se desdibuja. Necesitamos equipos de profesores trabajando juntos en el aula. No, es que los profesores nos coordinamos fuera, sí, pero los alumnos no nos ven. Ustedes saben que las personas tenemos unas neuronas espejo que están especialmente adiestradas para aprender por imitación. Si nosotros no vemos a profesores de distintas disciplinas trabajando juntos con nosotros en aula, ¿cómo los alumnos han de aprender a trabajar en equipo? Todos recordamos cuando en la secundaria nos hicieron hacer grupos, que siempre pensábamos, bueno, esto de hacer grupos de alumnos para hacer un trabajo es una pérdida de tiempo. Siempre acabo yo haciendo el doble de trabajo de aquel, ¿no? Por tanto, hay que cambiar toda esta perspectiva. Retos, proyectos, problemas, derecho al error. No puede ser que un problema solo tenga una solución, porque esto formatea de una determinada forma y hace que mires el mundo de una determinada forma. Recursos online como herramienta básica de trabajo y conexión. Y sobre todo, una vida universitaria intensa. Y alguien que les conozca, que les ayude, que les interpele,
que les acompañe. No que sean una persona que solamente cuenta cuando está suspendido. Y, por supuesto, trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. Una cosa es relacionar dos disciplinas y otra cosa es ir más allá de. Bien, y por suerte, la Universidad de Mondragón, que tiene un recorrido innovador desde hace muchísimos años, ha tomado el reto. Yo diría que está tomando la delantera, porque si nos referimos a las universidades de España, por decir algo, nosotros podríamos decir que el panorama de innovación disruptiva o transformadora profunda de universidades en España es bastante limitado y, por tanto, nos hace mucha ilusión, lo decía al principio, estar aquí presentando el Mendeberri 2025 y hablando del trabajo que llevamos hecho y comprometernos a un trabajo que va mucho más allá, porque yo no sé, pero yo, al menos ustedes, pero yo tengo la sensación que esto no ha hecho más que empezar, que estamos empezando y que hemos de ir mucho más a fondo. Por tanto, poder presentar hoy el Mendeberri 2025 como marco pedagógico, y yo diría más, incluso como marco de transformación integral de la universidad, es un gran reto, es una gran apuesta de los que me siento personal y colectivamente como Reimagine Education Lab también muy orgulloso de haber formado parte, ni que sea pequeña, de este gran cambio que apuntamos. Siempre todo para que la experiencia de nuestros alumnos en la universidad sea profunda. Insisto en esta idea, ningún profesor, pero sobre todo ningún alumno puede arrastrarse por las aulas tristemente, o que sea una tortura, o que sea un paso que he de hacer porque si no, ¿qué haré? O que también nos pasa, voy a la universidad porque es que ¿qué haría si no? Bueno, pues ante esto hay que reaccionar. Y hay que reaccionar inventando lo que sea, como para el que llegue así, no salga así. Y salga sacando el máximo provecho de lo que lleva dentro. Porque fíjense, lo que hemos de construir es una mirada en el grado, en el posgrado y en la vida de Amelia, una mirada de cómo vamos a relacionar o interrelacionar la persona y la universidad de forma constante. Nuestra aspiración como universidad no puede ser solamente los 4 años. Estos 4 años han de servir para ser muy impactantes, una experiencia profunda y que nos prepare para una relación constante en el que a lo mejor no hace falta que estudie siempre en la misma universidad, pero nosotros podemos ser el cordón que le una al conocimiento y que le vaya provocando a lo largo de su vida y facilitando también muchísimas cosas. Vamos acabando. Estamos hablando, por tanto, de un cambio profundo en los equipos, en las personas. No es una técnica. A veces se piensa que, bueno, si introducimos el trabajo por competencias o si introducimos una nueva planificación o un nuevo sistema de evaluación, sí, todo eso tendremos que hacerlo. Pero sobre todo, ¿para qué? Para conseguir que los profesores y profesoras tengan una nueva mirada. Dejen de mirar obsesivamente el currículum y se pongan a mirar a los ojos a estos chicos y chicas, les vean como unas personas a las que han de ayudar, impulsar, desarrollar, interpelar. Por tanto, cambio de equipos y personas, de espacios, de estructura, a lo mejor de estructura de gobierno, a lo mejor de estructura organizativa, de sistemas, de cultura, de procesos, de ambiente, de gobernanza. Todo, tendremos que removerlo todo. Estoy convencido que en los próximos 5 o 10 años las universidades tendrán que remover todo esto. No se trata solamente de incorporar nuevas metodologías en aula, pero que la gobernanza, la cultura, la organización sigue estática, porque si no, esto va a chocar contra un techo de cristal que impide el cambio a fondo. Bueno, hemos empezado con algunas preguntas y la idea es acabar con algunas más. Ojalá salgan ustedes de aquí diciendo, bueno, hay alguna pregunta que me está resonando.
La primera, ¿tienen sentido las asignaturas como silos aislados? Yo creo que no. Hay universidades que ya se están planteando los grados a partir de retos, de grandes retos. Ustedes aquí, algún grado ya está funcionando de esta forma. Pero claro, no solamente habrá que hacer un sobreesfuerzo para hacer esto, sino que habrá que replantear nuestra organización para que esto fluya de forma normal. Una pregunta muy importante, ¿qué significa la excelencia académica en el siglo XXI? Ojo, porque aquí venimos de una inercia del XIX. La excelencia académica es el sabio, es el que sabe mucho, pero no tiene ni idea de cómo aplicarlo. Esta no es la excelencia académica del siglo XXI. La excelencia académica del siglo XXI es la excelencia aplicada, que todo aquello que aprendes y sabes te ayuda a ti, ayuda a la sociedad, ayuda al colectivo. Y por tanto eres capaz de aplicar todo aquello que aprendes, eres capaz de aprender del error, eres capaz de avanzar. ¿Tiene sentido la estructura de facultades y departamentos que arrastramos desde hace años? Personalmente pienso que no. Hoy la estructura de facultades y departamentos está deveniendo progresivamente limitante. Limitante para dar el salto que deberemos dar. En algún momento deberemos dar un salto que rompa las estructuras limitantes de departamentos y facultades y que nos haga fluir de forma distinta en esta generación de conocimiento, en esta estructuración del conocimiento, en este compartir el conocimiento, en este transferirlo, en este difundirlo. Una pregunta vital que antes citábamos. ¿Quién conoce a fondo al alumno, lo interpela, lo apoya, lo orienta? ¿O va transitando de asignatura en asignatura, de clase en clase y solo se conoce a aquellos que tienen problemas reales? Hay universidades que lo que están es potenciando el departamento psicológico. Y los alumnos cuando tienen un problema y el profesor lo ve muy mal, dice, chico, allí tienes un despacho. Pero esto, yo insisto, es la punta del iceberg. No tiene sentido así. Lo que hemos de hacer es que desde el momento que entra tenga referentes y tenga distintos, si hace falta, a lo mejor por los ciclos, y sé que estamos ya trabajando en esto y pensando en esto, para que alguien lo conozca, lo acompañe, lo interpele, lo critique, le ayude al final a sacar el máximo provecho de él. Y la pregunta de fondo con la que me gustaría despedirme, ¿no? ¿Se podrá transformar la universidad? Yo no tengo ninguna duda que MU sí, porque estamos en ello. Pero tengo una duda. ¿Podrá transformarse el sistema universitario? No está claro. No está claro porque las fuerzas de la inercia, las fuerzas de la estructura, las fuerzas del pasado pesan muchísimo. Y porque hay personas que piensan que ante los problemas del futuro se giran y decir, no, lo del pasado es lo que me da seguridad, es lo que me da fuerza. En todo caso, una cosa está clara. De ustedes depende. Muchas gracias.